Bueno, doctor, pues un gusto estar aquí en su domicilio, tan lindo, también rodeado de muchos libros y experiencia. Doctor, una primera pregunta. ¿Cómo llegó usted a las teorías críticas? Bueno, de alguna manera, informalmente, antes de que este reportaje comenzara de forma protocolar, yo te decía que yo y muchos de mis amigos habíamos entrado en la Facultad de Derecho con la idea de que si sabíamos Derecho, sabíamos sociedad, digamos, sabíamos política, pensábamos que sabíamos poder, que el Derecho era la matriz de todas estas cuestiones que tanto nos interesaban. Y nos encontramos con la lógica jurídica. Sí. Y con la lógica jurídica nos encontramos en la filosofía. Y por supuesto, en todas las demás materias, salvo alguna que otra que pudiera ser sociología o alguna cosa por el estilo, una respuesta de tipo formal epistemológica, nos parecía extraña e insuficiente. De modo que en algún momento algunas personas que rodeábamos a Enrique Marí, que era un señor ya grande, pero que era un gran profesor, que leía mucho, que sabía enseñar, que escribía de una manera maravillosa, qué sé yo, nos juntamos con él y empezamos a leer libros en común que nos parecía que nos iba a llevar, que iba a empezar un camino, como efectivamente empezó. Allí estaban Marí, Ricardo Entelman, que desgraciadamente se murió muy joven, que fue un gran emprendedor junto conmigo, y Alicia Ruiz, que como vos sabés es mi mujer. Y bueno, en principio nos pareció que, digamos que era ficcional pensar la posibilidad de resolver un caso concreto a partir de la deducción de la sentencia de una norma superior. Nos pareció que había muchas cuestiones en Kelsen que no quedaban resueltas, y por otra parte también era cierto que quienes sostenían el punto de vista kelseniano, no sé qué hubiera pasado si Kelsen hubiera vivido todavía, eran más bien antidemocráticos. Pensá que en esa época estábamos viviendo en la Argentina bajo la dictadura del atroz golpe de Estado que se produjo en 1976. Sí. Así que nosotros discretamente tratamos de disimular cierta doctrina de izquierda que podía inspirarnos, porque era así de peligroso pensar, pero empezamos a leer en conjunto los libros que estaban, por ejemplo, Gramsci, o por ejemplo Althusser, que fue muy, digamos, importante en nuestra vida y en la vida de este grupo. Al poco tiempo empezamos a tener cierta respuesta, aún en la Facultad de Derecho, que es una facultad creída, por decirlo de alguna manera.
hace poco tiempo mi mujer sigue trabajando en el Superior Tribunal de Justicia de acá de la ciudad, es decir, en la Corte Suprema de la ciudad. Y el otro día parece que estaban ahí con todo el personal haciendo un festejo porque cumplía años algunos de los miembros del tribunal, y un secretario nuevo, que es secretario penal del tribunal, sintió que me nombraban y entonces dijo: yo a Cárcova lo conozco. Y estábamos diciendo que nosotros queríamos encontrar de alguna forma un nuevo paradigma. Es cierto que los textos clásicos algo decían del derecho, pero poco. La verdad es que nosotros encontrábamos poco acerca de la naturaleza de este fenómeno tan vasto y tan complejo que es el derecho del siglo XXI. En ese momento todavía estábamos en el siglo XX, terminándolo. Pero los elementos que teníamos, o que nos ofrecían, o que nos imponían, no permitían entender nuestra realidad de una manera adecuada. La complejidad. Y sobre todo, no podíamos entender cómo nos dábamos cuenta que el problema venía de un lado en el que no conocíamos nada ni nos enseñaban nada. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que había una cosa que no nos enseñaban, dijimos: bueno, estos tipos, para decir lo que están diciendo, ¿en qué se apoyan? Bueno, claramente se apoyan en una epistemología de las ciencias matemáticas o de las ciencias formales. Y lo otro, bueno, lo otro puede ser que también se apoyen en una epistemología de las ciencias prácticas. El médico receta un remedio, si no anda ese, lo saca y pone otro remedio. Pero no hay una teoría acerca del derecho, de qué significaba el derecho como fenómeno complejo de la modernidad y ya avecinándose de la posmodernidad. Y te digo, por razones de protección, aunque no estábamos en la universidad, porque no volvimos a la universidad hasta que llegó Alfonsín, sí. Salíamos mucho afuera. Salíamos a México, a Brasil, a Perú, a Venezuela, a Colombia. En realidad yo creo que hubo un aporte desde nuestra posibilidad, o desde lo que hicimos con este grupo que te mencioné, que fue el grupo iniciático, sí. Porque en general los tipos que tenían una tradición marxista no se ocupaban del derecho y les parecía que era materia perdida, sí. ¿no? Nosotros en cambio dijimos: no, acá hay que empezar a trabajar, pero con otro punto de vista. ¿Y cuál es el otro punto de vista? Y el punto de vista infinitamente importante y definitorio fue un punto de vista epistemológico. Nosotros no vivíamos los juristas, ni los jueces, ni los abogados, ni los profesores de derecho en un mundo de normas. Vivíamos en un mundo de poderes, sí. En todo caso, y de facticidades. Y esas facticidades, esos poderes, había que tratar de entenderlos para manejarlos. Y para eso Kelsen era muy negativo y muy peligroso, porque en realidad era muy atractivo también. La teoría de Kelsen, si vos la tomás
medio acríticamente le pones un papel de confitería y un moño de confitería, es un regalo perfecto. Sí. Pero claro, después empezamos a ver que Kelsen no resolvía muchos de los problemas que generaban al interior de su propia teoría infinita cantidad de problemas. Y nos dimos cuenta que no los resolvía porque hubiera preferido siempre no admitir la politicidad del derecho, sino resolver el problema teórico con más teoría que como telón de fondo epistémico tuviera las ciencias formales. Y bueno, cuando empezamos a decir esto, obviamente nos miraron como si estuviéramos locos. Curiosamente, un día me vino a visitar un señor que yo conocía, pero le habían hablado de mí, que Oscar Correa, vino a mi estudio, me dijo, mirá, nosotros estamos haciendo esto y esto. Le digo, mirá, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Oscar tenía un problema, él se había socializado estudiando en un colegio jesuita en Córdoba y tenía una buena formación aristotélica. Y entonces pretendía resolver algunos problemas. Él se declaraba marxista y qué sé yo, y decía que el marxismo de acá y que el marxismo de allá y qué sé yo. La verdad que no había leído mucho a Marx. Sí. Y cada vez que polemizábamos había un problema en ese sentido, porque yo no quería herirlo, pero me daba cuenta que él era más habilidoso para discutir que, digamos que efectivo para leer y para comprender algunas cosas nuevas que estaban pasando en el mundo del conocimiento. Y nosotros fuimos poco a poco estilizando este discurso hasta poder establecer aquello que fue una especie de paradigma en el sentido de que dijimos, bueno, el derecho tiene tres niveles. Tiene un nivel que son las normas, otro nivel que son las sentencias y otro nivel que es la interpretación que los súbditos hacen de las sentencias y de las normas. Y esos niveles se interceptan y reconstruyen el modo de ejercicio del poder de una manera determinada. Y ahí nos fue bastante bien porque, bueno, dijimos esto en muchos congresos y nos peleamos y tuvimos agrias discusiones y qué sé yo, hasta que empezaron, porque ellos eran todos muy dependientes de los autores estadounidenses. Siempre le tiraban a algún estadounidense que además uno no leía porque no le interesaba leer lógica como leía el Churrón, que leía lógica como si fueran silogismos, ¿no? En ese sentido quiero decir, es muy respetuosa mi recuerdo de Alchurrón porque sabía mucho, fue profesor mío del doctorado, pero él no se salía de ese escaque, digamos. Pero había además una contrapostura muy interesante entre lo que se aprendía de manera objetiva, supuestamente objetiva norma, frente a lo que ustedes vivían, por ejemplo, en la dictadura. Sí, claro. Vivencialmente había una separación, ¿no? Claro, claro. Como siempre, esas separaciones se licúan en expresiones tales como esto es provisorio, ya va a pasar, la democracia va a volver. Bueno, mientras tanto mataban gente, torturaban gente. Y además nosotros éramos abogados comprometidos porque defendíamos presos políticos y qué sé yo. Y además actuábamos adentro de la universidad. No adentro,
porque como dije, volvimos a la universidad en la época de la dictadura, nos echaron y volvimos cuando Alfonsín llegó al poder. Pero en esos años fuimos escribiendo y fuimos difundiendo cosas y viajando a países que no tenían una situación tan problemática como la nuestra, particularmente incluso por un problema de secuestro de mi socio, que es un desaparecido, después de haber hecho todo lo que tenía que hacer, de haber arreglado cuentas con su mujer y de haber puesto los amparos por él que tenía que poner y qué sé yo, me armé la valija y me fui a Brasil. Yo también estuve unos meses en Brasil. Y en Brasil me encontré con Franco Montoro, que también era un profesor de filosofía del derecho, que después fue gobernador de San Pablo, que me dijo, ¿qué tiene que hacer mañana? Porque habían hecho una reunión medio de acogida, ¿no? ¿Qué tiene que hacer mañana? Nada, le digo, imagínense. Me dice, bueno, ¿por qué no va a dar una clase por mí? Yo junto a todos los alumnos de todas mis turmas, como dicen ellos, y una vez por mes les doy una clase general. Vaya usted y dé una clase general de lo que quiere. Si quiere hablar de teorías críticas, hable de teorías críticas. Y entonces yo aproveché y empecé a hablar de teorías críticas en Brasil en 1975. Y cuando volvimos a la universidad ya teníamos una cosa mucho más sólida, porque habíamos empezado a estudiar epistemología y nos dimos cuenta que hay una epistemología tradicional, digamos que es la epistemología de las ciencias duras, pero también había una epistemología de las ciencias sociales, y yo escribí un artículo sobre todos los autores que venían a ser representativos de esas perspectivas que no estaban ancladas en el modelo estoy muy ronco, que no estaban ancladas en las perspectivas del modelo, digamos, de las ciencias duras. De las ciencias duras. Y dijimos, bueno, entonces ahora empecemos a desilvanar y a tratar de entrarle con una epistemología de otro tipo, con una epistemología que valorizaba fundamentalmente el problema de la interpretación como un problema central, de la interpretación del derecho, pero también de la interpretación de las normas y de la propia teoría de la interpretación. De ahí que al ir bajando, cuando llegamos a la teoría de la interpretación, llegamos a la teoría de la argumentación, y cuando llegamos a la teoría de la argumentación, tuvimos necesariamente que ir a beber en las fuentes de la semiótica, ¿no? Y fue muy gracioso porque cuando aparecieron autores importantes como Habermas y como te decía Derrida, pero el norteamericano Richard, ¿cómo se llama? Te lo nombré hace un rato, que se metía en el aborto, que se metía con los problemas sociales que realmente valía la pena entender y trabajar. Y también ellos crearon escuela, por decirlo así, o sea, había mucha gente para leer. Nosotros empezamos a leer semiótica como una clave para no quedarnos colgados del pincel, porque una vez que nuestro enemigo fundamental teórico, el positivismo, había admitido, y ahí, digamos, yo creo que mejoró nuestra propia comprensión de la cuestión, y escribimos un libro sobre semiótica y derecho,
antes, bueno, yo había escrito La opacidad del derecho y había escrito ya un montón de... un primer libro que apareció en Audeva que se llamaba se llamaba algo así como Aportes críticos a la teoría del derecho, una cosa por el estilo. Bueno, había escrito ya 3 o 4 libros y estaban caminando esos libros. Y nos pusimos a trabajar en ampliar el grupo y en tener, digamos, operadores jurídicos docentes que estuvieran haciendo docencia, que pudieran ser operadores críticos. Y ahí aparecieron un montón de gente que ha estado con nosotros. Nora Wolfson es una que es muy buena, todo lo que escribe es 10 puntos, búscala en internet que la vas a encontrar. Y Marí se murió, Ricardo se murió, quedamos Alicia y yo de ese viejo grupo, pero empezaron a entrar mucha gente nueva. Este muchacho que te regalé un libro, también es un chico que se acercó por el lado de la semiótica, que era egresado de filosofía y sabe hablar muy bien inglés, entonces tradujo una cantidad de textos de semiología crítica del inglés al castellano. Y bueno, seguimos dando esta lucha que todavía continúa, pero ya mucho más convencidos de que tenemos un lugar que es reconocido. Porque antes la Asociación de Filosofía del Derecho elegía a los miembros que le iban a dirigir en una interna, digamos, que siempre ganaban los positivistas, porque los positivistas nombraban a la gente mucho más que nosotros, y eran un escuadrón, miles de cátedras de positivismo, que por otra parte se sentían molestos de tener que aprender otras cosas, ¿no? Uno le decía, pero deja que eres en un rato y lee esto. Y no había caso, esto le molestaba. Y nosotros nos asustamos mucho al principio cuando estos autores norteamericanos e ingleses empezaron a coincidir con nosotros en la naturaleza social de las ciencias jurídicas, y ahí fue cuando dijimos, para no quedarnos colgados del pincel, acá hay que seguir agregando puntos de vista y telones de fondo, ¿no? Y esos telones de fondo recayeron en la semiótica, y por eso escribimos en los últimos tiempos bastante sobre semiótica. Bastante, todos hemos escrito sobre semiótica. ¿Y por qué cree, doctor, que en gran parte de lo que implican los consejos de la judicatura, estos lugares que al final, o facultades de derecho que al final del día son los que arrojan los jueces, y pienso en el juez porque es el que tiene la decisión vinculante, todavía hay una renuencia o hay un sentido de casi de aversión a entrarle a estos temas? ¿Por qué? Porque al final del día ha primado más el conocimiento autorreferente, lógico, de la norma en esta estructura piramidal, cuando no se tienen en la mayoría de ocasiones, desafortunadamente, jueces que tengan esa visión. ¿A qué cree que se deba? Fundamentalmente a la política. Estos jueces quieren estar cómodos en sus despachos, y cuando uno es un juez disruptivo que falla en contra de la jurisprudencia dominante, que pone de manifiesto algún escándalo estatal, que pone de manifiesto que hay algún tipo que tiene las manos sucias y que metió las manos y se llevó guita para él y qué sé yo, esto
condena a ese juez a un juicio político a corto plazo mientras vive en una época como se vivió en la época de la dictadura y como se vivió en la época de Macri, acá, hace apenas 4 años, sí. 3 años. Y promete, si este gobierno no resuelve sus contradicciones, que son muchas, dentro de su propio campo, prometen volver. Y si hoy en día tienen la justicia que tienen, que es una justicia que les fue siempre adicta y con la cual hicieron barbaridades, metiendo gente en canas, expropiando bienes y qué sé yo, expropiando empresas, si esas empresas no hacían negocios sí. con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que concierne a los argentinos, a los jueces argentinos, yo diría que se ubicaron en un lugar cómplice de las dictaduras y cómplices de la democracia macrista, digamos que no era una democracia, porque Macri funcionó con absoluta arbitrariedad en relación a la designación de jueces y cosas por el estilo, y todavía maneja el Poder Judicial él. Hay una idea desafortunada de que, además de lo que comentaba, que hay jueces designados en las facultades de Derecho, sin la postura o el aparato crítico, el juez termina aseverando que lo que está interpretando es objetivo, una especie de asepsia ideológica, en defensa o a ultranza o descansando incluso en un principio de legalidad, es decir, yo estoy haciendo lo que el marco jurídico me permite. Hay una especie de excusa o de pretexto sin que se tenga ese compromiso con los efectos que está provocando el marco jurídico, porque está impulsado por ciertas ideologías y termina siendo un verdadero desastre, ¿no? En México, por ejemplo, hay mucho miedo a lo que se ha denominado activismo judicial. ¿Cuál es su opinión sobre este ámbito? ¿Un juez activo a nivel social es necesario? Bueno, nosotros somos de los que creemos que sí, que si no es un juez activo no puede ser juez directamente. Mi mujer, por otra parte, que está absolutamente en minoría en el tribunal, es la única que no es macrista. Todos los demás son puestos a dedo por Macri. Ella había sido nombrada antes. Integra un tribunal con cuyos fallos fundamentales es siempre diciente, ¿no? Es decir, a ella le toca mucho trabajo porque es la que siempre no puede adherir a ningún voto, tiene que hacer su propio voto siempre, ¿no? No, en este país la justicia está peor que en la época de la... Mira, yo siempre tengo una anécdota en mi cabeza que reflexiono sobre ella y es una anécdota para contar. En la época de el gobierno militar, el gobierno llegó al poder y constituyó una Corte Suprema mirando quiénes eran los jueces que hacía 30 años que estaban siendo jueces, o 40. Y nombró a unos funcionarios que no podrían ser genéricamente conservadores, o más bien no querer romper ningún vaso, pero nombró a tipos de la profesión, profesionales del derecho, que sabían lo que era, que sea una excusa absolutoria, hasta que al final, en un momento determinado, después de haber desaparecido infinita cantidad de personas en forma clandestina, algunos de los secuestrados y desaparecidos, que es un eufemismo, en realidad los mataron, en realidad el gobierno empezó a tener la necesidad de blanquear algunos casos, y entonces donde
los casos de secuestro o de prisión estaban blanqueados, había la posibilidad de tener un defensor. Y por supuesto éramos 20 abogados de toda la Argentina los que defendíamos a todos los presos políticos. Había un amigo mío, militante de primer orden, que se llamaba Rafael Marino, y Enrique Yergorós, que eran dos hombres grandes, tenían todos los presos políticos anotados eran abogados de todos los presos políticos, todos los tipos que estaban blanqueados, ellos los iban a ver, les llevaban noticias, etcétera, etcétera. Y no podían hacer nada, porque estos ya estaban, digamos, hasta los propios procesos estaban secuestrados, porque sí. Cuando iban a presentar un escrito, no, el expediente no estaba, y no estaba porque había ido a no sé qué lado, en préstamo, y bueno, cosas por el estilo. Esos jueces, que eran jueces, simplemente, no recuerdo ningún apellido de ellos, y que eran nada más que profesionales del derecho, en un momento determinado le dijeron al gobierno: dejen de raptar gente, no los aguantamos más, esto se tiene que acabar. Esa corte se lo dijo al gobierno militar, a Videla le dijeron eso. La corte de Macri es macrista, es macrista en el peor sentido de la palabra, firman cualquier cosa. Las cosas que han llegado a la corte, que tienen importancia, quedan ahí dormidas 3 o 4 años, con gente que de pronto tiene una prisión preventiva. Sí. Y los tienen en prisión sin proceso, pero inventaron una teoría de que pueden ser peligrosos. Bueno, de modo que hoy por hoy yo te diría que esta justicia, la que dejó el macrismo, es peor en calidad técnica y sobre todo en calidad democrática que la propia justicia que hubo durante el gobierno militar. Porque durante el gobierno militar algunos se animaban, acá ninguno. Los que se animaban los echaron directamente a la calle, los echaron a la calle. Les hicieron juicio político, dijeron que habían robado no sé dónde, que habían recibido una coima en no sé qué, y una vez que vos pusiste esa mentira en la calle, como Goebbels, mentí, que al final algo va a quedar. Y eso es lo que ha pasado con la justicia argentina, que ahora lentamente está empezando a mejorar, muy lentamente, porque todavía el gobierno no tiene mayoría en las cámaras. En la Cámara de Senadores tiene minoría, y en la Cámara de Diputados es mayoría, pero por 2 o 3 votos. Entonces les es muy difícil manejar esta situación. Esta situación se puede manejar cuando uno tiene un poder judicial independiente y piensa que los jueces van a hacer lo que tienen que hacer sin defecto de sus consecuencias, sí, digamos, ¿no? Ni de su aspiración a subir de juez a camarista, que los hace muchas veces entrar en que los hizo muchas veces entrar en este negocio con Macri para poder ascender y poder darse el gusto de decir: yo soy camarista de la justicia penal. Porque lo mismo no se puede decir, lo que estoy diciendo es todo de la justicia penal, porque lo mismo, y penal común y penal federal, porque lo mismo no se puede decir de la justicia del trabajo, que es una justicia bastante digna, ni de la justicia civil, que es una justicia neutral, ni de la justicia, diría, comercial, que suele ser neutral, salvo los grandes negociados de las grandes empresas. Sí, pero incluso porque la propia base normativa, por ejemplo, en lo laboral, al menos en México y Argentina también tiene ello, ha sido impulsada desde precisamente la parte crítica, claro, ¿no?
pero de ahí el juez termina de una u otra manera interpretando lo que ya está establecido. Pero me quedo pensando, de acuerdo a lo que comenta, que por ejemplo México a partir de un movimiento revolucionario construye un tipo de derecho, un tipo con tinte social. Desafortunadamente en los últimos años esta no ha sido la inercia, sino a favorecer un tipo de economía de forma global. En este último gobierno afortunadamente las cosas van en otro sentido poco a poco, pero estas nuevas generaciones, al menos Franco Bifo Berardi, italiano, comenta que navegamos en un territorio muy complejo porque, dice él, burlándose un poco, necesitamos, dice él, un enemigo a quien combatir. Y ahora parece ser que no hay enemigo alguno a cual combatir. Generaciones como la del 68 se peleaban en contra de un modelo muy declarado, una figura de autoridad. Pero hoy en día, insisto, parece ser que está medio oculto este enemigo. El consumo ha ocupado un lugar muy importante en la vida de todas las personas y parece ser que es lo que está o lo que nos tiene entretenido en gran medida. Y la filosofía, teorías críticas, parece ser que no tienen lamentablemente un lugar de primera mano en el pensamiento del abogado. No hay mucho tiempo incluso para poder filosofar en estos tiempos donde todo premia, donde todo va a un ritmo muy acelerado, donde la información es muy precaria. El estudiante no quiere saber en buena medida o profundizar sobre los fenómenos, ¿no? Hace rato decía algo muy importante. Cuando se invitaba a los compañeros a adentrarse en otras áreas, había un disgusto, no era algo tan que se aceptara. Hoy en día todavía es, creo que exponencial esto, ¿no? Meterse en antropología jurídica. Con usted yo aprendí a leer a Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, incluso pensar que el derecho se construye no de manera exclusiva por parte del Estado, sino que existen otras fuentes, el pluralismo jurídico, lo que él ha abordado mucho en Brasil o en Colombia. Para el sector del derecho parece ser hoy en día algo todavía muy lejano. En su experiencia en Brasil, ¿esta parte del pluralismo jurídico la vivió? Sí, yo tengo mis reservas, ¿no? A mí me parece que hay mucha gente que también adhiere a estos puntos de vista como para no tener problemas y se anota nada más, pero que después en su rutina de todos los días sigue fallando como fallaba, como tiene que fallar, más o menos. Sabe que el gobierno quiere que falle. Y me parece que lo de leer el fenómeno de una resolución del conflicto que se desformaliza, tal como pensaría alguien que está pensando en el pluralismo jurídico, decir, bueno, esto se desustancializa porque esto ya no es derecho estatal, es un derecho entre la gente. Sí. Y bueno, en Brasil hay mucho de esto. Pero a mí me parece que mucha gente que se sitúa en esa situación, en realidad es una situación tan vaga desde el punto de vista conceptual, tan poco consistente. El derecho hallado en la rúa, ¿qué es? No, abrieron un dispensario y entonces se pusieron de acuerdo y armaron una cooperativa. Flaco. Sí. El derecho es otra cosa, una cosa grandota, sí. Que te asusta y que si te pisa te revienta. No es esto. Esto es buena voluntad, llamarlo de cualquier cosa, solidarismo, etc. Pero no es acción jurídica. Eso pienso yo del pluralismo. No estoy muy de acuerdo con los del pluralismo jurídico, ni con el derecho hallado en la rúa, porque
Los tipos dicen, en el fondo dicen esto, que tenemos que sustituir el derecho estatal por un derecho del ciudadano, un derecho creado por el ciudadano para resolver sus conflictos. No, papá, los conflictos no están entre Juan Pérez y Raúl Rodríguez, los conflictos están en el meollo del sistema capitalista. Y la única manera de llegar al meollo es destrabando y poniendo en claro en qué consiste ese lugar secreto del poder, el lugar secreto del poder. Hay que develar esa categoría. Okay. Y de eso nos hemos ocupado, hemos tratado de ocuparnos nosotros. Y en este giro, o más bien en esta dirección de pensar al derecho, con una base importante como es la literatura, y en esta parte de la semiótica, ¿recuerda cuál fue esa intención precisamente de contarle al estudiante de derecho o al estudioso del derecho la relevancia precisamente de unir ese derecho con literatura? Bueno, yo te decía hace un momento que para nosotros advertir que buena parte del problema era una cuestión de creación de sentido y que la creación de sentido no estaba en manos de nadie, sino que producía un efecto singular, que es el de creer lo que la mayoría cree. Entonces, Borges tiene una frase muy afortunada en este sentido, que dice: la verdad es lo que la gente cree que es verdad, y no lo que realmente ha acontecido, ¿no? Entonces, la manera de dar esta pelea es seguir desmitificando. Yo, por ejemplo, escribí un artículo hace relativamente poco tiempo que se llama algo así como sobre la verdad, para mostrar que no hay verdad, que la verdad siempre está, digamos, vinculada con una creencia, y que esa creencia de pronto es totalmente legítima, pero no se trata de una verdad matemática, de 2 por 2 son 4, pues es una verdad de axioma, y los axiomas son puras pavadas. O sea, digamos, cuando yo deduzco que 5 más 2 es 7, lo único que estoy haciendo es aplicar un sistema axiomático, y si cambio una premisa de la base axiomática del sistema, todos los teoremas se reformulan y cambian de sentido. Entonces, yo creo más bien en dar una batalla por el sentido común, ¿no? Dar una batalla por el sentido común. Y en la literatura precisamente se encuentra con ese sentido común, la posibilidad de poder escuchar múltiples relatos. Bueno, nosotros sobre eso tenemos varios libros publicados, no sé si los conoces. Ese que tiene un diablo sentado así, sí, La letra y la ley. ¿Lo tuviste? Sí. ¿Lo tuviste? Sí, sí. Incluso está editado por el Ministerio de Justicia. Sí. Sí, es muy en bueno. la época del primer Kirchner. Sí. No, de la primera Cristina. Incluso el artículo que escribió su mujer y todo lo demás es sensacional, es muy bueno. Por eso nosotros nos dirigimos ahí a develar, digamos, la crítica, y la crítica semiológica intenta fundamentalmente darle sentido a la puesta en escena, digamos así, al no ocultamiento, a la reconfiguración de esta íntima relación del derecho con el poder, ¿no? Del derecho que se expresa como la forma paradigmática del poder.
Pero además es muy interesante porque si tomamos esa premisa precisamente de la construcción de sentido, no es azaroso que la mayoría de relatos que se cuentan como legitimantes o fundacionales del derecho se tengan en la mayoría de ocasiones tragedias, por ejemplo, griegas, en donde todo parece emanar desde un solo sitio o algo predestinado, o todavía la creencia de una verdad única, totalitaria, que hace que al final del día el abogado piense que puede arribar a ella, ¿no? La verdad histórica de un proceso, la norma como construida desde un solo lado. Es decir, estamos bombardeados de muchos signos que nos obligan a... Es cierto que el transcurso del tiempo fija ciertos acuerdos acerca de que Ricardo Corazón de León, digamos, era un gran guerrero y permitió la unificación final de la Inglaterra sajona y normanda, ¿no? Yo no sé si habrá sido así realmente, pero esto es lo que ahora podemos decir, y lo podemos decir basándonos en los documentos que los historiadores creen, digamos, convalidan, por decirlo de alguna manera. Pero el sentido vivo, ese sentido que anda entre nosotros ahora en la calle, no estoy hablando del poder de Ricardo I de Inglaterra, que fue un rey de 1100 y pico, sino del 2015, del 2022, ¿no? El poder se expresa a través de los medios, sin lugar a dudas. Y los medios, en su enorme mayoría, acá por ejemplo, hay 6 o 7 diarios y uno solo es más o menos afín a nuestros puntos de vista. Hay, qué sé yo, 500.000 escritores y solo 1.000 se publican con nuestro punto de vista, ¿no? O sea, quiero decir, no es que sostener la idea que sostengo de que no hay una verdad revelada ni hay una verdad esencial, sino que las verdades son acuerdos con historicidad. Sí, Foucault decía reglas de verdad. Claro. Pero lamentablemente hay una tendencia a pensar que los conceptos que nosotros trabajamos en el derecho son incluso como metahistóricos. Es decir, se salen de la historia, lo cual es un punto de vista alejado de lo que podemos ver en el día a día. Los conceptos son hijos de un tiempo, y de acuerdo a discursos, y de acuerdo a poder, pero lamentablemente eso no abunda en la enseñanza del derecho.